con Giovanna Peñaflor, directora general de IMACEN, para hablar de las últimas cifras que han salido sobre la popularidad del Congreso y de la presidenta Dina Boluarte. Buenas noches, Giovanna, ¿cómo estás? Buenas noches, Pau. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Sí. Paula. ¿Qué opinas de las cifras que han salido sobre la presidenta, que tiene 71% de popularidad, y eso, digamos, después de ya más de un mes en el cargo? Mira, yo creo que las cifras están evidenciando la insatisfacción de la gente con lo que ha sido la solución planteada por la clase política a la crisis desatada por Pedro Castillo, ¿no es cierto? Creo que la presidenta tuvo errores iniciales muy importantes, como fue el hecho de no definirse desde un inicio como un gobierno de transición, ponerle el foco al tema de las elecciones adelantadas, que dicho sea de paso, siguen no estando confirmadas, ¿no es cierto? O sea, allí escucho a muchos periodistas que dicen las protestas no tienen sentido porque ya está señalado el tema de la fecha de las nuevas elecciones, y eso no es cierto. O sea, han hecho la primera votación, pero faltan otras votaciones y podrían, espero que eso no suceda así, cambiar de opinión. Entonces, y luego viene, después de ese problema, la reacción a las protestas. O sea, lo que hay que tener en cuenta, más allá de lo que señalan las fuentes oficiales del gobierno, de que si ocurrieron los problemas cuando se trataba de tomar aeropuertos o lo que fuera, eso no parece contrastarse con las informaciones que recién se están viendo en los medios de comunicación sobre las víctimas, ¿no es cierto? Sobre lo que ha ocurrido con estos alrededor de 50 personas peruanos muertos, en el cual pues hay casos de personas que no tenían absolutamente nada que ver, digamos, con estar manifestando o con estar haciendo alguna acción fuera de la ley, como se ha venido señalando de manera reiterada. Entonces, y como pasó hace mucho tiempo en el país, cuando se habla de responsabilidades, no, los responsables son los que iniciaron estos, pero las fuerzas del orden tienen que moverse en determinados parámetros, tienen que responder de determinada manera. Eso se le exigió al expresidente chileno, ¿no es cierto? Se le exigió en Colombia al expresidente colombiano, y también se le va a exigir al actual presidente del Perú que rinda cuentas si es que finalmente no se ha actuado como se ha debido. Una de las cosas que no está, digamos, haciendo el gobierno es responder ya a las iniciales reportajes televisivos, como ha hecho Punto Final ayer, de que la policía no está cumpliendo sus propios protocolos, ¿no? Que es, si vas a disparar perdigones, lo hagas de la cintura para abajo. Si vas a hacerlo, lo haces a una distancia que no pueda correr la vida de las personas. Si vas a hacerlo, es el último recurso. Esos reportajes además responden a la presión internacional, ¿no? La Comisión Interamericana que ha llegado y va a terminar de hacer un informe. Naciones Unidas viene esta semana. ¿Qué cosas se tienen que responder ahora y no eran obligación de los gobiernos hacer hace 10 años? Bueno, eso es realmente, creo que lo que tiene más preocupado al actual gobierno, ¿no es cierto? No es tanto el frente interno como el frente internacional, cuyas alarmas ya se han activado independientemente de lo rápido o lentas que vayan las investigaciones dentro del país. Entonces, allí hay un frente que hace años atrás no existía, ¿no es cierto? Hace 30 o 40 años era mucho más débil o casi inexistente. Entonces, eso por un lado los tiene preocupados, pero eso no puede llevar a que el discurso oficial, a que el discurso del gobierno sea tan errático y tan equivocado. Ayer justamente escuchaba al primero Tarola y la verdad es que termina azuzando, hablando de complots, de gente
gente que quiere asumir el poder por la fuerza, o sea, de situaciones que obviamente no se condicen, ¿no es cierto?, con lo que se está viendo, sin asumir que ha habido ningún tipo de error. El cambio de ministro del Interior no ha sido como señalado como un cambio que responda a una evaluación de lo que ha estado sucediendo, sino más bien como una insatisfacción de parte del gabinete, o sea, como parte de esa insatisfacción de algunos que fueron miembros del gabinete que han preferido irse o salir. Y esto a pesar de que los medios han sido hasta el momento en su mayoría bastante benignos, ¿no es cierto?, con el gobierno, incluso en estas evaluaciones que se hacen, ¿no?, señalando de que si los muertos fueron en algún lugar o en otro, entonces realmente creo que hay poco de lo que ha habido un bajo aprendizaje en el país con lo que hemos vivido anteriormente, ¿no? Y ese gobierno tiene que entender que más allá de las situaciones que atraviesa el país, tiene una responsabilidad con todos los peruanos, incluyendo con los que están en las zonas que protestan. Una de las cosas que señala la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos es que el sur no está solo en sus protestas, ¿no? En Lima, la identificación está por debajo de la mitad, 37%, pero en todo el país supera el 56% el apoyo a las protestas. ¿Por qué la presidenta Dina Boluarte y su mensaje de no más caos no está calando en la población? Bueno, yo creo que no está calando porque finalmente se le siente a ella incapaz de solucionar los problemas, ¿no es cierto? De otra parte, no se siente de que se esté caminando, o sea, por más que en algún momento logró que el Congreso señalara que iban a haber elecciones el 2024, creo yo que la ciudadanía en su conjunto está siendo más lógica que parte de la clase política, ¿no? Al entender que esta solución no funciona y que tiene que ser de corto plazo. Ella misma no ha salido a señalar claramente las cosas, a explicarlas, ni aparece como manejando la crisis, ¿no? A veces pareciera que el primero Otárola fuera quien estuviera asumiendo la presidencia, ¿no? Y que simplemente se remite al hecho de que está Dina Boluarte en la presidencia, pero casi como si él decidiera solo o actuara solo, o él dice que si va a renunciar o no va a renunciar, no aparece en realidad como un vocero del gobierno, sino a veces como quien dirigiera las cosas, ¿no? Y creo que eso no ayuda tampoco. Ahora, la verdad que cuando tú ves de todas maneras el apoyo a las protestas y el apoyo a otras medidas, sí ves una diferencia importante entre Lima, el resto del país, y entre el sur del país y otras regiones, y entre el Perú urbano y el Perú rural. Claro que en el Perú urbano pesa mucho la capital, ¿no? Pero estamos viendo fragmentaciones. Yo creo que lo que ha ocurrido además a raíz de la salida de Pedro Castillo, de la elección de Pedro Castillo como presidente y luego de su gobierno y su salida, es que ha emergido diferencias importantes que existían en el país que estaban como ocultas, ¿no es cierto? Que las veíamos muy de costado, que las veíamos, por ejemplo, este tema de que hay ciudadanos de primera o de segunda clase en el país, lo cual es obvio, y en algún momento en el gobierno de Alan García, me parece, se le criticó, cuestionó, ¿no es cierto? Y esta visión que hay también de los sectores rurales del país como, ¿cómo se llama? Como perros del hortelano, ¿no es cierto? Esta visión negativa, crítica, que obviamente ha ido calando y ha ido generando en estos sectores del país una sensación de postergación, de discriminación, y en general, si lo pones todavía en un plano un poquito más menos profundo, están también las clases políticas locales. O sea, la clase es el que dirigen las regiones, que manejan las regiones y que no ven de alguna manera un camino para llegar a tener una representación nacional.
y es obvio también que estos sectores quieran tener una representación, quieran estar presentes en las decisiones, quieran de alguna manera ser también los que repartan la torta de vez en cuando y no los que han venido gobernando siempre. Y entonces nuestro sistema político no alcanza para eso. Algunos dirán, bueno, no están preparados. Bueno, finalmente no es que la clase política limeña haya brillado por su preparación o su idoneidad tampoco. Entonces, yo creo que ese fenómeno también está por resolverse, ¿no? Tenemos un byte de la presidenta Dina Boluarte que estuvo de lunes a viernes sin aparecer luego de los sucesos de Puno. Vamos con los bytes, por favor. Miles de peruanas y peruanos han salido a las calles para expresar su descontento por las demandas insatisfechas. Como presidenta, como madre y como mujer apurimeña, entiendo y comparto su indignación, tu indignación. El Estado tiene una gran deuda con el país y en especial con el Perú profundo. Asimismo, no puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanas y peruanos en los actos de protesta, tanto de nuestros compatriotas civiles como del valeroso policía que perdió la vida de manera infausta. Pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar esos acontecimientos trágicos. Pero así como pido perdón, como mandataria pido de todo corazón que rechacemos la violencia. Las peruanas y peruanos somos pacíficos, somos un pueblo solidario que ha luchado frente a los obstáculos y la adversidad. ¿Qué opinas de lo que dijo la presidenta? Bueno, no hay una mea culpa real, ¿no es cierto? Porque pedir perdón por el tema de las muertes es casi como un acto de formal, ¿no? Porque finalmente ella tiene que reconocer que las muertes que han ocurrido, la incapacidad para enfrentar la crisis que se ha dado en el país, es responsabilidad de ella. Ella ha asumido, además estamos hablando de una mujer que sabía que estaba, digamos, en la línea de sucesión, ¿no? Que se sabía que en algún momento podía estar en el predicamento en que está. Es más, en el momento en que ella no es ratificada como ministra, sale del tema del gobierno, que además tampoco fue un año antes ni nada por el estilo, como para que ahora el señor Otaro la hable pues de lo mal que apareció todo, de todo lo que estaba terriblemente hecho, pero bueno, Dina Boluarte no solo llega al poder con Pedro Castillo, forma parte del gabinete de Pedro Castillo durante un buen tiempo. O sea, es decir, tenía conocimiento de lo que ocurría internamente y podía haber actuado de alguna u otra forma y no lo hizo. Entonces, ella tenía que haberse preparado de alguna forma para esta situación. Y lo que hemos visto desde el momento mismo en que ella juramenta hasta ahora es más bien una persona que no sabe qué hacer, que no sabe cómo enfrentar el problema, que tiene un discurso ambivalente, porque además habla como si fueran las postergaciones, ¿no es cierto?, estructurales las que generan las muertes, y no, es el tema de la incapacidad para manejar esa situación. No ha habido ninguna aproximación, no ha habido temas de tratar de que hubieran entendimientos. Tú misma has señalado lo que se está hablando hoy en día de la falta de cumplimiento de protocolos, ¿no es cierto? O sea, no ha habido un ministro del Interior, como también es cierto, hay que reconocerlo, carecemos de él desde hace bastantes años, pero bueno, o sea, las deficiencias están y una persona que estaba en esa línea de sucesión ha tenido que tomar, digamos, las previsiones o algunas medidas para poder reducir el impacto de esta crisis, ¿no? Dina Boluarte no está deslegitimada por la forma en que ha sido elegida, ¿no? O porque que el Congreso finalmente asuma que era constitucional que ella tenga el poder. Está deslegitimada por las muertes. Está deslegitimada por la forma en que ha enfrentado, o mejor dicho, no ha enfrentado adecuadamente la crisis en el sur del país inicialmente, ¿no?
Vamos con el siguiente declaración de ese día de la presidenta. Y las pérdidas económicas de los micro, pequeñas y medianas empresas, y las pérdidas para el turismo en Machu Picchu, en Sacsayhuamán, en las líneas de Nazca, en el lago Titicaca y entre otros lugares. A esta gente que genera odio, que quemaron las casas de congresistas, que han asesinado a un policía, no les ha bastado eso. También han matado animales. ¿Qué culpa tienen los caballos o los perros que han sido arrojados sin ninguna misericordia desde los puentes y cruelmente asesinados? ¿Estamos acaso volviendo a los años de la violencia terrorista, donde se colgaban perros en los postes de luz? Hoy sabemos que un tipo de armas de fuego y municiones habrían ingresado al país por el sur del Perú. Bueno, la teoría del complot, ¿no es cierto?, de que todo está manejado desde fuera, la hemos escuchado repetidas veces, ¿no es cierto? Cada vez que iba a ganar un presidente, digamos, identificado con la extrema izquierda, era que ya estaban esperando en Bolivia para entrar, ¿no es cierto? Pasó con Ollanta Humala, pasó con el propio Pedro Castillo, y hoy día se vuelve a hablar del mismo tema. Yo creo que realmente se debería tener cuidado, ¿no es cierto?, en usar la palabra terrorismo, en el terruquear, en el descalificar de esa manera las manifestaciones, porque hay que ver que lo que se ha hecho desde el Estado y desde el gobierno es echar gasolina a una hoguera, y eso tiene que reconocerse de alguna forma. Y se ha hecho en diferentes momentos, vuelvo a repetirlos, ¿no? Se ha hecho con una presidenta que no estaba clara cuando asumió de cuál iba a ser su rol, que quiso ser la sucesora o reeditar el rol de Martín Vizcarra, no sé, ¿no es cierto?, sin tener en cuenta que el momento no era el mismo y que ella tampoco era un actor de las mismas características. Y después, por un Congreso que sigue pensando que tiene todo el tiempo del mundo para filosofar, para determinar que si va a hacer mayores modificaciones o no. Exacto, eso me lleva al otro escenario, los otros actores, ¿no? El Congreso, la izquierda, ¿no? Que realmente, o sea, está perdida. Niña, claro, una niña, o sea, con perdón de las niñas, perdón. ¿Cómo están esos otros actores? Mira, lo que uno ve desde el tema del Congreso es que sean de izquierda o de derecha, fundamentalmente están movidos por sus propios intereses, ¿no? O sea, ya ahora la conversación es quién va a suceder a Dina Boluarte. Y entran entonces allí las pujas porque sea uno, porque sea el otro, si va a ser de los morados o de los de rojos o de los que fueran, ¿no es cierto? O de los de derecha. O de los de centro, pero es una discusión que no se condice con la situación del país. Y a mí me parece que ese es uno de los problemas de la protesta, ¿no? La protesta no o sea, digamos, como inicialmente yo creo que sí ha habido de alguna manera parte de la, llamémosla así, organización o maquinaria con la que contaba Castillo, Perú Libre. O sea, hay que recordar que por algo llegó Pedro Castillo a la presidencia, ¿no? Y que tenía una estructura de alguna manera montada sobre el tema del magisterio, pero que la tenía, una identificación de los sectores más rurales, de los sectores más pobres del país, una identificación social, ¿no es cierto?, que le permitió blindarse incluso hacia los ataques que recibió durante la campaña, y eso inicialmente se manifiesta, pero muy rápidamente cambia de tono, ¿no? Y es más, creo que todavía esas voces que hablan de Pedro Castillo, de que lo liberen, son las que terminan terminan de alguna manera limitando la protesta. O sea, no son las acciones del gobierno, ¿no es cierto? No son las medidas que estén tomando, no son los discursos del señor Otárola, ni las salidas de la presidenta Dina Boluarte las que están evitando que el Perú se incendie más rápidamente. Lo que está evitando es que hay banderas que deslegitiman
esta protesta. Y una de esas banderas es el tema de la liberación de Pedro Castillo. Yo estoy segura que si esa bandera no estuviera y si las cosas estuvieran más ordenadas hacia el tema de elecciones ya, Claro. el nivel de apoyo y de respaldo a estas movilizaciones sería mayor. Ahora, sin embargo, por alguna razón eso tampoco no ocurre, ¿no es cierto? Y no ocurre porque hay esa identificación social y este componente que es campesino, rural, quechua, aymara, ¿no es cierto?, que normalmente pasa inadvertido para el resto del país y que resulta incomprensible para la mayor parte de los limeños, ¿no? Ayer escuchaba a una colega tuya decir, tenemos que entender esta ira, ¿no? Tenemos que entender, o sea, hay que hacer entender la ira, o sea, realmente es que ese es el problema. El problema es que no entendemos, y no entendemos ahora, no entendemos desde hace bastantes años, ¿no es cierto?, de sorpresa en sorpresa, haciendo más bien la derecha el juego de cooptar, ¿no es cierto?, a quienes llegaban al poder con discursos de cambio más profundo, pensaba que estaba haciendo lo suficiente. Y hoy día comienzan a emerger las señales de que las cosas tienen que cambiar más profundamente o vamos a vivir situaciones de inestabilidad cada vez mayores. Una de las cosas, Dina Boluarte cree que la presidenta Dina Boluarte tiene todavía una ventana de oportunidad para seguir adelante en la presidencia o puede acabar como Yanine Yáñez en Bolivia. Mira, yo creo que no sé si va a acabar como ella, porque finalmente el proceso de desgaste de Yanine fue mayor y finalmente terminó su mandato con el triunfo del MAS, ¿no es cierto? Yo aquí veo difícil que volvamos a tener un gobierno de izquierda, ¿no? Por más, digamos, esfuerzos que haga la derecha por equivocarse y por no entender la situación, porque creo que si ellos entendieran la situación, serían los primeros en tratar de llegar rápidamente a un proceso de elecciones anticipadas, ¿no es cierto?, y la manera más ordenada y de aparecer lo menos conflictivos posibles, ¿no? Porque no es dividiendo al país entre el sur, el norte, entre ¿cómo se llaman?, los sectores rurales, el campo y lo urbano, o sea, fragmentando, que van a asegurarse de llegar al poder. Deberían tratar de desarrollar un discurso inclusivo y no lo están haciendo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con Dina Boluarte? El problema es, yo creo que todavía existe el gran riesgo de que no logre llevar al país hacia el siguiente gobierno. Creo que su tema de renunciar está allí presente, ¿no? Por más que trata de aparecer como fuerte o lo que fuera, no logra transmitir esa sensación, y cuando tú no lo logras transmitir es porque generalmente adoleces de ella. Pero yo sí creo que tiene una ventana de oportunidad, pero la ventana de oportunidad no es salir a decir el Congreso debe hacer esto o el otro, ¿no es cierto?, sino básicamente empujar al Congreso a que tome las decisiones del caso. Y es allí donde se le ve incluso mucho más débil. Todavía puede salir en la televisión a hablar, ¿no?, de la necesidad de la violencia, de los perros que matan o de los animales, pero es incapaz de decir claramente en su discurso que para buscar una solución a esta situación, lo primero es que el Congreso ratifique la fecha de las elecciones realmente. Y no lo hace, no lo menciona de ninguna manera, o no lo menciona de la manera contundente como debería ser. Se están repitiendo lo que decía al comienzo usted, hay vidas que importan más que otras vidas. En estos 50 fallecidos, digamos, se han repetido algunas cosas que se vivieron en los 80s. ¿El Perú no aprendió absolutamente nada de lo que pasó en esas épocas? No, y yo creo que lo que pasa es que hubo un proceso de involución, ¿no? O sea, cuando acaba el proceso y hay la Comisión de la Verdad y el proceso de reconciliación,
había un discurso predominante con respecto a que eso no debía repetirse, ¿no es cierto? Y además una indignación, si quieres, y un rechazo a la magnitud que había tenido este proceso, a la cantidad de muertos y al reconocimiento de que estos muertos habían sucedido en su mayoría fuera de Lima, en el interior del país y durante una gran cantidad de tiempo en silencio, ¿no es cierto?, como si no hubiera ocurrido. Pero a partir de determinado momento, este discurso comienza a cambiar, ¿no es cierto? O sea, te estoy hablando casi desde fines del gobierno de Ollanta Humala, ¿no es cierto?, donde las críticas hacia este gobierno, hacia lo que significó y ese tipo de aspectos comenzaron, y además el fortalecimiento de alguna manera del fujimorismo, ¿no es cierto?, con su mayoría en el Congreso, que desarrollaron, ¿no es cierto?, un discurso otra vez de defensa, vamos a llamarlo así, de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, como si no hubieran habido excesos, como si no hubieran habido complicidades. Hoy día se nos quiere decir que nunca hubo, por ejemplo, actas de sujeción, que nunca ocurrieron determinadas cosas. Volvemos al discurso de que la gente se suicida o ¿no es cierto?, se autodesaparece o se afecta a sí misma, ¿no es cierto?, sin ninguna razón. Es decir, estos últimos años han sido muy prolíficos en ese tipo de argumentación. Y creo que ha habido una retirada, digamos, de los sectores más progresistas del país, que estaban más vinculados con el tema de derechos humanos. Ha habido un bajar la voz en esos temas que ha permitido ese avance y esta lectura que hace que hoy día estemos reeditando lo que ocurrió, ¿no es cierto?, hace tantos años atrás, lo de la década de los 80. Entonces, lo que nos muestra que estos, digamos, procesos de análisis no pueden darse por terminados, no se puede decir ya, se señaló, se hizo la lista de afectados, incluso en algún momento se reconoció, el Estado ha tenido que reconocer, ¿no es cierto?, a las víctimas, resarcirlas de alguna manera, pero es como que no mantener esa línea, no mantener un discurso claro desde el Estado sobre ese tema, ha terminado con esta situación. Además, dicho sea de paso, por la animadversión que sí hay que reconocer que Pedro Castillo genera como un personaje, pues, que proviene del Perú más profundo, que no tiene nada que ver con las élites limeñas, ¿no es cierto?, ni él, ni el grupo que está, y que activa otra vez este racismo y porque creo que tras la visión del terrorista, ¿no es cierto?, el terrorista es pues el del Ande, ¿no es cierto?, el que vive en las ciudades alejadas, ese es el responsable, además en una lectura totalmente distinta incluso de lo que fue Sendero, que recogió además a sectores universitarios, ¿no es cierto?, de las principales ciudades del país. O sea, es una locura, es como que se hubiera borrado todo, se estuviera reescribiendo la historia, ¿no? Es como este tema del narcotráfico, ¿no?, que agarran y dicen el narcotráfico, y ayer lo decía, ¿no?, está financiando el tema de las protestas, el narcotráfico y la minería ilegal, pero no recuerdan que el narcotráfico siempre ha estado vinculado a nuestra política, no recuerdan las drogas en el avión presidencial, no recuerdan el tema de esto, ¿cómo se llama?, del Vaticano, que estaba vinculado con el tema de gobierno. O sea, es como que, ahora resulta que es el narcotráfico el que financia las protestas. ¿Por qué habría decidido que el otro camino, que ya ha seguido bastante tiempo, ¿no es cierto?, y durante un montón de años, ya no les resulta, ¿no? O sea, realmente creo que hay unas lecturas bastante simplistas de la realidad, ¿no? Giovanna Peñaflor, analista política, estuvo en Nativa a Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, seguiremos hablando porque si no hay solución, la crisis continúa. Lamentablemente.